bastante dinero. Pero tú me preguntabas antes cómo se inicia el Calvario. El Calvario Exacto. se inicia en su charla infinita, donde nosotros acabábamos cansados, agotados, y nos daba unas sustancias para abrirnos el corazón y para abrirnos la mente. Nos daba lo que él llamaba un néctar, un elixir, para abrirnos la mente y el corazón. Y de ahí salíamos con los sentidos un poco alterados, exaltados. No nos podíamos imaginar que, según yo lo entiendo, nos estaba drogando, porque a partir de ahí nuestra mente se va nublando, vamos siendo más obedientes, y él en todas esas charlas se dedicaba a manipularnos simplemente para que hiciéramos lo que él consideraba, y eran algunas veces cosas muy locas, por desgracia. Entonces, lo que yo con esto pretendo de verdad no es hacer daño a nadie, esto no lo hago ni con rencor ni con odio hacia nadie, gracias a Dios en mi corazón lo he perdonado todo, pero entiendo que la jueza o la justicia en Murcia entienden que esto es un delito contra el medio ambiente por el mercurio, y no. Se tiene que entender que allí siguen viviendo una serie de mujeres bajo su total y absoluto dominio y dominación, que están 24 horas, 7 días a la semana, haciendo todo lo que este señor quiere y necesita. Él depende totalmente de ella. Y le hace ver que ellas dependen de él. Es un manipulador, un psicópata y un narcisista. Y creo que este señor no está bien ¿Qué lo es que está haciendo con qué es ella. hacer, María, todo Y lo que quiere y necesita? ¿Qué implica eso para las mujeres que todavía pues todo siguen lo que él bajo quiera, su influencia? todo lo que él quiera. También, Él pide, a él se le da. también relaciones sexuales. Bueno, yo no he tenido esa experiencia, por tanto no puedo hablar de eso, pero sí que es... am, a, a mis hijas le... A mis hijas le... Y a otra chica que vi, pues poco que le impuso que tenía que tener 2 hijos con ella. Lo que pasa es que este señor, pues por circunstancias de la vida, fue amenazado y esto no ocurrió, Cuando usted se enteró de que ¿vale? a sus dos Entonces hijas quería tener hijos con... las quería... ¿Eh? Seducir no es la palabra, sino que quería mantener relaciones sexuales con ellas, porque lo que quería era tener hijos con Sí, ellas. con por lo una que yo tanto, tenía fuera de allí, que ella directamente se negó, pasaron los meses, lo intentó, pero no lo consiguió. Y su plan B era la menor. su hermana y otra chica que había allí. Entonces quería tener hijos con las 2 chicas que habían allí, que estaban ya retenidas bajo su dominio, con la presión que todos teníamos allí de estar bajo los efectos de psicoactivos, cerca del mercurio, que eso te atonta y te anula los sentidos, ¿Usted vio el mercurio? y bajo la presión continua. ¿Eh? ¿Usted vio el mercurio? ¿Qué? Yo trabajé 9 meses con ese mercurio. Lo que yo necesito es que la jueza entienda que no es solamente un delito contra el medio ambiente. Gracias a Dios he dado con un abogado que es Carlos Bardavío, que entiende lo que es la presión coercitiva y entiende lo que es una secta. De hecho, piensa que hay sectas donde por orden del líder se suicida a todo el mundo. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que eso pase aquí? O sea, ¿Cuánta gente imagínate hay lo que ahora yo he llegado a hacer mismo por orden bajo de la este... influencia de este individuo? Pues allí habrán unas 20 personas, es que están los que vivían allí más los que no vivían allí, porque allí la gente que se iba es la gente que lo abandonaba todo o que él conseguía que se quedara allí, porque él te presionaba. Cuando iba por una persona, porque una persona le interesaba, la trataba bien. Cuando no le interesaba, te trataba mal. Por ejemplo, allí sigue habiendo una médico que para ello era muy importante y muy necesaria, porque sí, porque tenían que cubrirse la espalda. Lo que pasa es que esto, la gente buena no se da cuenta, esta mujer es muy buena, no se da cuenta. La gente que es buena y noble de corazón no se puede dar cuenta de lo que está ocurriendo allí. No se María, puede dice dar usted cuenta porque que les daba un néctar y que sospechan Sí, ustedes que tenía sustancias sí, estupefacientes. ¿Qué sí, es por lo los que efectos generaba que yo ese sentía, néctar? claro. ¿Qué es lo que les provocaba a ustedes? Euforia, euforia, apertura de corazón, un amor muy grande, como una ansiedad, una zozobra. Es verdad que había personas menos sensibles que no notaban casi nada, pero yo, por ejemplo, lo sentía muchísimo. Mi hija mayor, ¿Le preguntó usted? que fue unas cuantas veces y no perteneció allí nunca. Oiga, José Manuel, o trascendencia total, no sé cómo se Nunca. referían a él. ¿Le preguntaron ustedes qué lleva este néctar que nos das, que está generando estos efectos en nosotras? No, porque no, yo no me imaginaba que podía llevar eso, no tenía ni idea. Yo sabía que él trabajaba con elixires, como sabéis tenía una empresa, y yo pensaba que eran sustancias naturales. Es que yo eso lo qué he era? analizado, estudiando, leyendo, escuchando. ¿Eh? ¿Qué eran? ¿No eran sustancias naturales? ¿Qué era lo que llevaba? Sí, eran sustancias naturales que él nos daba, que llevaban néctar, llevaban plantas y no sé qué más. Y es que yo no lo sé. Ya.
¿Se ha hecho usted un análisis Confiábamos en él. psicológico o algo? Estoy en ello. Nos decía usted que usted estaba acostumbrada a manipular el mercurio durante varios meses. ¿Qué significa eso de manipular el mercurio? Vale, dentro de la tradición hindú se dice que cuando tú solidificas el mercurio, que el mercurio sabes que es líquido, cuando tú lo haces sólido, tiene cualidades especiales de saltar la energía, básicamente de exaltar la energía. Entonces él traía mercurio sólido de India a través de un alquimista, y que era un mercurio que utilizaba en las ceremonias que nos hacía a nosotros. Nos ponía mercurio en la cabeza, nos lo colgaba, además de darnos estupefacientes como ayahuasca, peyote y cosas así, que nos indicaba que era importante que lo tomáramos, porque como no teníamos la capacidad de ver la verdad por nosotros mismos, porque no teníamos esa capacidad, él se encargaba de recalcar continuamente todos nuestros defectos, nuestras dificultades, ¿no? Nuestras incapacidades, pues nos decía que gracias a esa sustancia íbamos a ver la verdad y sería luego mucho más fácil por nuestros propios medios verlo. Entonces notaba ayahuasca, peyote, lo que él se le ocurriera, y en una ceremonia, y nos ponía bolas de mercurio en la cabeza, nos colgaba bolas de mercurio, nos hacía poner la frente en una bola de mercurio gigante, mercurio solidificado, ¿vale? Sí, sí. Que yo no lo sabía, pero me he enterado después de que tiene problemas, o sea, efectos neurotóxicos. Ahora entiendo que la exaltación que él buscaba era esa neurotoxicidad que produce, ¿no? Pero Entonces, decía él quería usted tener una que la bola muy jueza tiene grande que entender que esto no se limita a un delito contra el medio ambiente por almacenar grandes cantidades de un material tóxico. ¿Qué es? Claro, es que el material tóxico, la jueza tiene que preguntarse para qué lo quería. Él quería hacer una bola muy grande de mercurio para que allí fuera todo el mundo como zombies, nos decía, o como abejas a la miel. Él lo que quería, bajo todos los medios, que ahí llegara mucha gente y vivir de la gente. O sea, él no quería trabajar, él quería vivir de la gente, vivía de nosotros, quería vivir de más gente. Total y absolutamente. O sea, como yo, una madre, como quiero yo a mis hijos, lo que es una madre, le dice a su hija mayor: hija, esta persona quiere conocerte, para ver si mi hija se enamora de él. Cuando mi hija dice no, por Dios santo y divino, yo no lo podía imaginar el alivio que sentí. Lo que no imaginaba, que el plan B era mi otra hija, hijo de su madre. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? ¿Cómo yo podía llegar a ese punto? Sí, de subyugación, ¿no? Y anulación mental, locura mental. Total y absolutamente. Yo ya no pensaba con claridad. ¿Por qué el líder de una secta hace que toda una familia, que todo un grupo de gente que son familia, hermanos, se suiciden? Porque allí nos decían ellos: vosotros estáis aquí bajo vuestra voluntad. Mentira. Cuando tú estás manipulado ya no piensas con claridad. Una de las cosas que yo sentí cuando salí de allí, que empecé a recobrar la cordura. Yo cuando salí de allí me fui 2 años, hice 2 viajes a India durante 2 años seguidos para conocer dónde había estudiado este hombre, qué había hecho. Y era todo falso. Yo me fui 2 veces a conocer esos supuestos lamas con los que él se había formado. No existe eso. Yo he viajado y lo he comprobado. ¿Entiendes? Cuando yo salgo de ahí no tengo la claridad de que ese señor es un mal señor. Yo pienso que ese señor es un buen señor, pero que, bueno, hay algo que no me cuadra. Cuando empiezo a investigar y descubro la verdad, es cuando yo salgo de ahí, porque tú ahí dentro no tienes ni capacidad para pensar, él no te deja. Luego, María, él te hace ver que si tú piensas mal de él... Claro. Usted ha tenido la posibilidad de salir de ahí. Si tú piensas mal de él... Pero nos dice, a este hombre lo detienen, le meten en prisión, sale en libertad a la espera de juicio, y nada ha cambiado ahí, en ese lugar en Habanilla. Bueno, él sigue ahí con las mujeres alrededor, porque él es incapaz de vivir sin ellas. Ellas sí pueden vivir sin él, que es lo que tienen que saber, porque tienen que saber que tienen que confiar en ellas, que no necesitan a un hombre que les diga lo que tienen que hacer, cuándo tienen que ir a mear y cuándo tienen que comer y cuándo tienen que beber y cuándo tienen que raparse la cabeza. Y si pueden tener relaciones o no. Porque otra de las cosas que ocurrió a las 4 mujeres que él tiene con él, que cuando se quedó embarazada de un chico de allí, la echó de la casa, la humilló, no le hablaba ni lo dejaba ni hablar con él ni mirarlo a la cara. Imagínate qué tipo de hombre, una mujer embarazada, ¿cómo le hace eso? Imagínate qué tipo de persona, qué maestro, qué luz, qué amor, qué compasión. Claro, ¿dónde está eso? No lo ven. María, soy Vanessa. Pues eso es el tipo de señor. A mí me gustaría que contaras cuando tú tenías cuando tú empezaste a darte cuenta de que había cosas que no cuadraban y preguntabas o lo exponías y preguntabas que por qué se me da esta sustancia, qué es esta otra cosa, ¿qué es lo que te decían? ¿Qué frase alguna frase, ¿no?, que a ti te llamó especialmente la atención, ¿no?, que te repetían mucho? Sí, pues no pienses que estorbas. No pienses que estorbas y aquí cortamos cabeza.
Y aquí cortamos cabeza. Sí, decían que si pensábamos e interrumpíamos, que todos estábamos conectados, y entonces interrumpíamos en la mente del lama, en la mente del maestro. Entonces teníamos que ser obedientes porque nuestras mentes estaban conectadas. Nos decían que si pensábamos mal, todo estaba en nuestra mente, porque lo que tú ves está en tu mente. Y entonces tú tienes que purificar tu mente para no ver falta ni error en el gurú, en el maestro, en la secta. Todo está en tu mente. Entonces nos hacía ver que cuando veíamos cosas malas era fabricación nuestra. Y como te has sometido a ese cansancio, porque eran retiros con muchas horas de dormir muy poco, mucho trabajo, dedicación absoluta, cuando no era un proyecto era otro. Este señor cada 2 por 3 tenía un proyecto, lo cambiaba a otro proyecto, y siempre como con la zanahoria delante para ayudar, claro, para ayudar. Para manteneros sometidos. Y siempre necesitaba dinero. Claro. Sí, y siempre necesitaba dinero, más esfuerzo, más trabajo. Claro, tú ya no piensas con claridad. Entre eso, el mercurio. Yo cuando estaba con el mercurio hubo un día que no podía ni respirar. Tenía todo el cuerpo espástico. O sea, yo respirar me hacía daño. Era como si me clavara un cuchillo y alfileres. Me dio fiebre, me puse malísima, malísima. Y allí te lo tenías que comer tú solo porque estaba en tu mente, ¿sabes? María. Y era una locura. Y aún así yo seguí trabajando para él. Yo estaba totalmente anulada como persona, como mujer y como ser humano. Si yo sigo allí, yo acabo muriendo porque yo me estaba enfermando. Pero es que la entrega hacia él, toda es poca. Él pide dinero, pide entrega, pide tu vida. Además te pone de ejemplo la vida de santo. La vida de santo dentro de la cultura hindú, tibetana, la cristiana, que se entregan totalmente a Dios, porque él se considera Dios. Así que hace que todo tu esfuerzo es poco para lo que él necesita. Realmente acaba anulado. María, te agradezco mucho. Y acaba mucho a su disposición. Que nos hayas atendido, sí. Te expresas con una enorme claridad y tu testimonio seguramente el de muchos que se han visto atrapados bajo la influencia de un gurú de este tipo. J'adore. Parfum d'eau, Dior. Tipo una, entre comillas, secta de esta índole. Seguramente este testimonio ha servido Ese era mi propósito. Para que muchos se den cuenta de la realidad en la que están viviendo. Ese era mi propósito. Te agradezco esta oportunidad porque se trata de eso, de que otras personas están a punto de caer o están a punto de salir, si esto les sirve que hagan un clic, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Sí, sí. Nos puede pasar a cualquiera. Tú misma has dado fe de eso. Gracias, María. Gracias de corazón. Vanessa. Tú crees que no, pero se nota. No ha sido nada. Ha sido tu orgullo viniéndose abajo. Y es que en Chovy sabemos que hay momentos para todo. Porque una cosa es hacerse el fuerte y otra es tener que serlo siempre. Nuevo Aggioli Extra Suave de Chovy. El primer Aggioli que no necesita ser fuerte para seguir siendo Aggioli. Y ahora pack de 3 mini morteros. Tú crees que no, pero se nota.